En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos con el sexto mandamiento en el numeral 2351 del Catecismo de la Iglesia, que nos habla sobre la lujuria. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo, ¿sí? Del placer sexual. Y el placer sexual es moralmente desordenado, ¿sí? Hay que entender por qué es desordenado. Cuando es buscado por sí mismo, o sea, buscar el placer por el placer. Y aquí ya lo estamos separando de la finalidad o de las finalidades por las cuales, ¿verdad?, Dios nos dio este don de la sexualidad. Recordemos que la finalidad de la sexualidad es la procreación y la unión de dos seres que se aman, ¿no? Como es el caso del matrimonio, ¿no? Y bueno, pasamos al siguiente numeral. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo o sexual, como lo queramos entender. Y nos dice que tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuere el motivo que lo determine. Así, el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral y natural. Aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Y bueno, nos dice aquí que para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. Y la verdad que pues esto es un tema muy extenso y pues ya no nos da tiempo meternos tanto. Pasemos a otro punto, fíjense, nos habla aquí el numeral 2353 de la fornicación. Y nos dice que esta es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Y creo que eso lo conocemos perfectamente bien. Dice, es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, y aquí, híjole, aquí ya está un poquito más difícil. Además dice, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Y bueno, ahí ya nos meteríamos también en otras cuestiones más difíciles. Pasamos al siguiente, la pornografía. Dice, esta consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual y atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ellas. Y así pueden ser actores, comerciantes o público, ¿verdad? Pues cada uno viene a ser por otro objeto de un placer
rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Y bueno, eso pues ahí lo dejamos porque hoy sabemos la cantidad de material de que circula por las redes sociales. Bueno, pasamos al numeral 2355, donde nos dice que la prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. El que paga peca gravemente contra sí mismo y quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su cuerpo. No se nos olvide que somos templos vivos del Espíritu Santo, y por ahí el gran apóstol Pablo nos va a decir en la primera a los Corintios que no podemos hacer partícipes a una prostituta del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, la prostitución constituye una lacra social. Habitualmente afecta a las mujeres, pero también a los hombres, los niños y los adolescentes. En estos dos últimos casos, el pecado entraña también un escándalo. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero desgraciadamente la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar a veces la imputabilidad de esta falta. Y pasamos a otro punto también muy difícil. El numeral 2356 nos habla de la violación y dice que esta es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona y atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce además un daño grave que puede marcar a la víctima para toda su vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Más grave todavía es la violación cometida por parte a veces de un familiar, llámese padre, tío, lo que sea, o en algunos casos por los educadores con los que pues se les han confiado esos niños. Y bueno, después nos habla un poquito sobre la castidad y la homosexualidad. El punto de la castidad pues ya lo tocamos, ¿no? Hablaremos un poquito de lo que es la homosexualidad que viene en el numeral 2357. Y quiero decirles que no le voy a agregar nada, solamente lo que dice aquí en el Catecismo de la Iglesia. Dice, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves. Y bueno, aquí ustedes pueden confrontar algunos textos bíblicos, como es Génesis capítulo 19, del verso 1 al 29, la carta a los Romanos, que ya la vez pasada la habíamos tocado, en el capítulo 1, del verso 24 al 27, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 10, y bueno, hay muchas más, pero les doy esas nada más. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, y esto está en la Congregación para la Doctrina de la Fe. También nos dice que son contrarios a la ley natural y cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera
complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Y luego el numeral 2358 nos dice que un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esa inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Fíjense ahora cómo lo maneja el catecismo de la iglesia, y porque es que así es. Dice, es una auténtica prueba y deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Y luego fíjense cómo termina el numeral 2359. Está de veras muy hermoso y pues digno de ser meditado, y el que tenga este problema que se lo aplicara. Fíjense lo que dice este numeral. Dice, las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Por eso hablamos muy claro en qué consiste la castidad, que es un don, dijimos, una virtud, ¿verdad?, que nos va a integrar tanto espiritualmente como corporalmente. Y nos dice este mismo numeral que mediante las virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada. Y también dice que nos debemos de auxiliar de la oración y de la gracia sacramental, y que éstas pueden, sí, y debemos acercarnos gradualmente y resueltamente a la perfección cristiana. Fíjense nada más qué grande, qué maravilloso es esto, ¿no? O sea, un defecto que a veces el ser humano lo denigra, lo señala, ¿verdad?, se puede convertir en toda una virtud, ¿sí? Por eso dice aquí que nos puede llevar a la perfección cristiana, pero a veces desgraciadamente pues no nos podemos a meditarlo. Bueno, pasemos a estos últimos puntos que nos hablan sobre el amor de los esposos. El numeral 2360 nos dice que la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La verdad es que eso es un verdadero misterio y es algo muy hermoso, pero a veces tristemente no lo hemos entendido. Y fíjense nada más lo que nos dice un libro del Antiguo Testamento, que ojalá y lo pudieran leer, es el libro de Tobías, el capítulo 8, y yo les recomiendo que lean todo el 8, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí Tobías. Dice, Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara, ¿sí? Sara, quien era ya a este momento, ya era su esposa. ¿Y qué le dice? Fíjense lo que le dice. Levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar
y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo, fíjense, bendito seas tú, Dios de nuestros padres. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén. Y se acostaron para pasar la noche. Qué hermoso, de veras, es hermosísimo, pero pues a veces pues no sabemos, ¿verdad? Qué triste. Bueno, pasamos al numeral 2362. Dice, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y realizados de modo verdaderamente humano. Significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. La sexualidad es alegría, es fuente de alegría, de felicidad y de agrado pleno total. Fíjense nada más qué hermoso es esto, ¿no? El Creador estableció que en esta función de los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber también que deben de mantenerse en los límites de una justa moderación. Y bueno, aquí ya nomás les voy a enumerar algunas cosas que yo siento que son muy importantes, como por ejemplo algunas prácticas, ¿no? Las prácticas dentro de la pareja, dice, hay algunas técnicas de inseminación y fecundación artificiales homólogas que son quizás, pues algunos dicen menos perjudiciales, pero no dejan de ser algo ya fuera de lo que pues Dios nos ha dado, ¿verdad? Yo para eso siento que si alguien tiene algún problema con esto, quiere saber más, pues consulte de preferencia a un sacerdote, ¿no? Yo lo único que les puedo decir es que pues tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude para poder discernir sobre estos puntos que el día de hoy pues algunos los toman a la ligera, ¿no? Pasamos al numeral número 2378, donde nos dice que el hijo no es un derecho, sino es un don, es un regalo de Dios, y nos dice que es el más excelente regalo del matrimonio. ¿Por qué? Porque es una persona humana que Dios nos da. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, solo el hijo posee verdaderos derechos: el de ser fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Y bueno, luego el numeral 2379 nos dice que el Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto, ¿no? Y eso lo comento porque hay quienes pues tienen este problema y a veces no saben qué hacer, ¿verdad? Nos dice aquí que los esposos que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren por la esterilidad deben asociarse a la cruz del Señor, que es la fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo.
Y por último, así nada más tocamos rápido algo que ya dijimos, pero que está en el numeral 2380 y que nos habla sobre las ofensas a la dignidad del matrimonio. Uno de ellos es el adulterio. Dice, esta palabra designa la infidelidad conyugal cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, cometen un adulterio. Nuestro Señor Jesucristo condena incluso el deseo del adulterio sin necesidad de cometerlo, fíjense. Y el sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. También ya los profetas pues denuncian su gravedad. Ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. De verdad, esto es muy grave, ¿no? Pero pues a muchos, pues la verdad creo que no lo saben, no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabíamos, ¿verdad? Pero el adulterio en el Antiguo Testamento así lo consideraban los profetas, un pecado de idolatría. Y sabemos que el pecado de idolatría pues es un pecado directo a Dios. Por eso cuando el rey David peca con Betsabé, el primer reclamo que le hace el profeta Natán es ese, ¿no? Que por qué había despreciado a Dios, ¿no? El adulterio, dice, es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos que necesitan la unión estable de sus padres. Y bueno, aquí nos manejan otro punto que también ya lo hemos visto, nos habla del divorcio. Yo nada más les puedo decir lo que les dije cuando hablábamos de este tema, que no hay divorcio, porque el único legislador de esto es Dios, y Él pues nos dice a todos cuando nos casamos que no lo hay, que no hay divorcio. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y con esto nos está diciendo que el matrimonio es indisoluble. Bueno, pues ojalá y hayamos entendido un poquito esto. Pasamos rápidamente al séptimo mandamiento que nos habla, nos dice, no robarás. Está en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 15, y también está en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 18. El numeral 2401 nos dice que el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común, exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Y el numeral 2402 nos recuerda que al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que ésta tuviera cuidado de ellos. Y nos dijo, los dominarán mediante su trabajo y se beneficiarán de sus frutos. Por lo tanto, los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenaza por la violencia. Y bueno, después nos habla del derecho a la propiedad privada y que el hombre al servirse de esos bienes debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que puedan aprovechar no solo a él,
sino también a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia divina para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ¿sí? Ante todo a sus prójimos. Y de ahí pues nos hablan de el respeto de las personas y sus bienes. El numeral 2407 nos dice que en materia económica el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud, de la templanza, para moderar el apego de los bienes de este mundo, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido, y de la solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico por vosotros se hizo pobre, a fin de que nos enriqueciera con su pobreza. Es algo hermoso, pero desgraciadamente el hombre siempre se deja llevar por los bienes de este mundo, ¿no? Y nos volvemos tristemente en algunos casos acaparadores de los bienes de los demás, pero creo que esto, pues todos los laicos lo entendemos perfectamente bien. Quisiera tocar aquí sí un punto que siento que es muy importante: el amor de los pobres. El numeral 2443 nos dice que Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueban a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide da, al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Mateo 5:42 nos dice: gratis lo recibiste, dadlo gratis. Evangelio de Mateo capítulo 10 verso 8. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. Y eso está en el Evangelio de Mateo capítulo 25 verso 31 al 36. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 18. Y el numeral 2444 nos dice que el amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. Fíjense nada más qué importante es esto. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Por eso es que siempre debemos de ayudar a los demás. Nunca digamos: es que yo no tengo nada que dar. Todos tenemos algo que dar. Todos podemos ayudar a alguien, ya sea espiritualmente, ya sea materialmente, de una manera religiosa, de muchas maneras. Y bueno, vemos que nos dice el numeral 2445. Nos dice que el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. Y bueno, aquí el que nos va a hablar de esto un poquito fuerte es el apóstol Santiago. En su carta, en el capítulo 5 del verso 1 al 6, fíjense lo que nos dice: ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego.
habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros, que cegaron vuestros campos, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres del mundo. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo, y él no os resiste. Pues están en la carta del apóstol Santiago. La verdad es que bueno, yo lo siento muy fuerte, ¿no? Y ya para terminar, fíjense también lo que nos dice San Juan Crisóstomo. Dice, no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino son de ellos. Y por ahí recuerdo que Juan Pablo II nos decía que cuando nosotros ayudamos a un pobre, a un menesteroso, lo único que estamos haciendo es devolverle lo que es de él, lo que nosotros le habíamos quitado, ¿sí? Cuando lo ayudamos, ¿sí? Que decimos que lo ayudamos porque así lo vemos, ¿verdad? Que le estamos haciendo un favor. No, solamente le estamos regresando a él lo que en algún momento nosotros se lo quitamos. Y yo cuando lo leí, la verdad, por primera vez, híjole, no, sentí feo, la verdad. Bueno, pues íbamos a pasar al siguiente mandamiento, que es el octavo. Ojalá y ustedes puedan leer un poquito los numerales que se refieren a este mandamiento, que empiezan en el numeral 2464. Yo quiero pues dejarla ahí para que pues meditemos eso que ahorita pues tuvimos oportunidad de discernir un poquito, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que nos dé esa inteligencia para ir entendiendo cada uno de estos mandamientos y para que los vivamos sobre todo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.